Muy buenas tardes, queridos participantes. Nuestra institución, el Tecnológico, les da la bienvenida a la primera sesión del curso gratuito Gestión Pública y Gubernamental. Muy buenas tardes a todos y felicitarlos por asistir puntualmente a nuestra primera sesión el día de hoy. Muy buenas tardes también a los que recién se están uniendo a nuestra sesión el día de hoy. Bueno, para iniciar, comentarles que nuestra institución, el Tecnológico, está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Contamos con oficina propia en el Jirón Ayacucho 528, a unas cuadras del cementerio. A todas aquellas personas que deseen conocerlos, los invitamos a que puedan acercarse a nuestra oficina. Bueno, me gustaría que mediante el chat también puedan ir comentando desde dónde se están uniendo a la sesión de hoy, desde qué parte de Perú lo están haciendo. Asimismo, para presentarles al equipo del Tecnológico, somos una institución que tiene más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad. Muy buenas tardes, Liliana, nos está viendo desde la ciudad de Lima. Veo que hay muchos participantes que nos están viendo desde Lima. Bienvenidos, queridos participantes. También nos están viendo de la ciudad de Cusco. Bueno, invitarlos a que puedan visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram como El Tecnológico. Ahí publicamos lo que son nuestros cursos gratuitos, información. Les recomendamos también que se vuelvan seguidores de nuestra página para que puedan estar al día con nuestras publicaciones. De la misma forma, queridos participantes, buenas tardes con todos los que recién se están uniendo a la sesión el día de hoy. Nos están viendo desde la ciudad de Lima. Un éxito, queridos participantes. Invitarlos también a los cursos en apertura que tenemos para hoy. Tenemos cursos como son primeros auxilios, también hemos tenido cursos en ofimática, tenemos cursos en gestión administrativa, tenemos CIAF módulo administrativo, también tenemos gestión pública y gubernamental, el curso que estamos llevando a cabo el día de hoy. Cualquier consulta, duda, la pueden hacer al 979-483728. De la misma manera, queridos participantes, invitarlos a todos ustedes a que sigan participando en nuestros cursos. También indicarles que nuestra institución no realiza llamadas, nosotros atendemos dudas, consultas con respecto a certificación y a la apertura de los cursos gratuitos que brindamos. Cualquier consulta, duda, la pueden hacer a los números que aparecen en la pantalla. Cualquier otro número ajeno a esto no somos nosotros, queridos participantes. De la misma manera, presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga, soy la asistente académica del curso. Cualquier consulta la pueden hacer al 914-767009. De la misma forma, presentarles al docente, al licenciado Luis Carrasco, quien está a cargo del curso Gestión Pública y Gubernamental. E indicarles que la frecuencia del curso se va a llevar a cabo los días martes y jueves de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. El curso va a tener una duración de 2 semanas. Indicarles también que hoy nos toca nuestra sesión 1, que tiene por tema gestión pública y políticas públicas. De la misma manera, indicarles que la sesión está siendo grabada, se les va a compartir al grupo del curso. Invitarlos también a que puedan participar en todas las sesiones para que de esta manera podamos seguir participando y adquiriendo nuevos conocimientos, queridos participantes. Indicarles también que al finalizar la sesión se les va a compartir el link para que ustedes puedan rendir el examen y solicitar su certificado, el cual va a salir con mención en gestión pública y gubernamental a nombre de la institución El Tecnológico. El costo del certificado es de 40 soles. El certificado cuenta con un código único de registro y también con un código
QR de validación. Cualquier consulta sobre la certificación la pueden hacer al 946-22-2355. De la misma manera, mandarle un saludo muy caluroso a todos nuestros conveniados, quienes nos vienen apoyando a lo largo de estos 7 años de trayectoria con los que contamos. Tenemos a diferentes municipalidades e institutos a nivel nacional. Antes de dar inicio a la oración, a la sesión, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. También pedirle al Señor que pueda derramar todas sus bendiciones en todos los participantes que están reunidos en la sala el día de hoy. Amén. Ahora sí, queridos participantes, vamos a dar paso a nuestro docente para que pueda comenzar con la sesión. Muy buenas tardes, licenciado Luis. Puede comenzar con su presentación. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el equipo de ITEC, el tecnológico. Asimismo, también bienvenidos y buenas tardes a todos los participantes que se van conectando a este su curso completo de gestión pública y control gubernamental. Mi nombre es Luis Carrasco y en esta ocasión voy a estar a cargo de desarrollar este curso durante 4 sesiones, con frecuencia de martes y jueves a estas horas de la tarde. Bienvenidos a todos. Para empezar, voy a validar mi audio. Quisiera saber si me están escuchando, me están copiando bien. Me pueden escribir con un sí o si se escucha o algo similar. Asimismo, también me hagan saber durante el desarrollo del curso si está ocurriendo algún inconveniente con el material para solucionarlo en el momento. Asimismo, pues también me pueden hacer sus consultas, dudas, aportes para enriquecer más esta sesión. Dicho esto, pues veo que me están escuchando bien y empecemos entonces. 50%. Muy bien. ¿Por qué es importante en estos tiempos la gestión pública y el control gubernamental? Por ejemplo, ¿de qué le sirve a un aspirante a cargo público, por ejemplo, y que ya se avecina, ¿no?, las elecciones y van a salir a la palestra muchas personas, varones y mujeres, indistintamente de sus preferencias políticas, tienen que tener pues noción básica de lo que es la gestión pública y control gubernamental. Y si son autoridades, entonces, ¿de qué les va a servir saber o tener una base sobre lo que es la gestión pública y control gubernamental? ¿De qué nos sirve eso en el sector público? Como a servidores, autoridades, funcionarios, ¿de qué nos sirve? Pueden participar, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la gestión pública y control gubernamental cuando somos autoridades, funcionarios o servidores, o cuando somos aspirantes también, ¿sí?, o ciudadanos comunes? ¿De qué nos sirve el control gubernamental? ¿Qué usos le podemos dar? Eso y mucho más, pues, vamos a desarrollar en esta sesión referida a la gestión pública y control gubernamental. ¿Qué pretendemos lograr con este curso durante las 4 sesiones? Primeramente, buscamos que ustedes, al finalizar este curso, puedan tener pues una noción básica sobre los objetivos, los instrumentos específicos pues que están relacionados al tema de la gestión pública, ¿sí?, ya que ello pues es necesario para que como servidores públicos, funcionarios y autoridades podamos garantizar pues la correcta provisión de bienes, de servicios, de calidad,
¿Hacia quiénes? Hacia los ciudadanos. Con ello, pues, vamos a generar valor público, vamos a profesionalizar mejor la gestión pública y vamos a tocar también, pues, en este caso, la gestión pública también desde un enfoque orientado a resultados. Y esa orientación a resultados, pues, va a tener como centro ¿a quién? A los ciudadanos. Ya que los ciudadanos, pues, somos fuente o parte principal de la actuación pública. Y en el control gubernamental, ¿qué pretendemos lograr? Vamos a ver aspectos normativos que rigen el control gubernamental, la conformación, las atribuciones del Sistema Nacional de Control, la importancia, la generación, pues, de valor público. Todo ello, pues, conlleva a que se realice, pues, la correcta utilización de la gestión de los recursos y bienes del Estado. Esperamos lograr todo ello, pues, durante las 4 sesiones. Entonces, hoy nuestra primera sesión va a ser referido a la gestión pública y políticas públicas. No podemos hablar del control gubernamental si no hablamos, pues, de gestión pública, ¿no? Muy bien, entonces voy a proyectar el material como la introducción realizada. Ah, ah. Muy bien, gestión pública y políticas públicas. Con este tema, pues, vamos a centrarnos justamente en estos dos aspectos. Cómo es que convive la gestión pública y las políticas públicas. Cada quien juega un rol importante en el quehacer en el sector público y las políticas públicas también, cuando ya la gestión pública busca resultados, ¿no? Entonces, nos preguntamos, o la pregunta del millón, ¿qué es la gestión pública? ¿Cuál es la primera idea que se nos viene sobre la gestión pública? Escuchamos bastante este término, ¿no? Que la gestión pública, que las políticas públicas. Todos los días escuchamos por diversos medios, fuentes. Puede haber muchos conceptos, obviamente, puede haber conceptos de diversas perspectivas. Y en este caso hemos tratado de sintetizar un concepto, pues, más cercano o más relevante a la cual consideramos así. Entonces, ¿qué es la gestión pública? Para empezar, pues, la gestión pública es una especialidad. Una especialidad, ¿por qué? Porque, pues, requerimos tener una fortaleza, ¿no?, en este tema de la gestión pública, del manejo de recursos y bienes públicos. Por ello es una especialidad. Requerimos fortalecer nuestras capacidades, como por ejemplo, como en estos espacios, como en este tipo de cursos. Ello nos va, pues, a convertir en personas probas, idóneas para realizar gestión pública en cualquier entidad del Estado. Por ello es una especialidad. ¿En qué consiste entonces la gestión pública? En la correcta administración de los recursos del Estado. Y esa administración, pues, de los recursos del Estado, se realizan ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de quienes, será del funcionario público, de la autoridad política, de los servidores, no. Para satisfacer, pues, las necesidades de los ciudadanos. Si se ha satisfacido la necesidad de los ciudadanos, entonces, pues, ello contribuye a que se esté impulsando el desarrollo del país. La importancia de la gestión pública, que impulsa el desarrollo del país. Cuando sus ciudadanos están satisfechos
con la correcta administración de los recursos y bienes que realice el Estado. Así también, ¿qué nos dice la Secretaría de Gestión Pública de la PCM sobre la gestión pública? Que la gestión pública, pues, es un conjunto también de procesos, ¿no? Es un conjunto de procesos, también de acciones, mediante la cual, pues, todas las entidades públicas buscan lograr sus fines, buscan lograr sus objetivos, sus metas, ¿a través de qué? A través de gestión de políticas. Solamente políticas no pueden buscar lograr objetivos y metas a través de programas, ¿no? Haciendo uso de qué? De los recursos y bienes del Estado. Y ese uso, como hemos indicado, tiene que realizarse de la manera correcta. Y ahí la importancia de la gestión pública, que nos empuja, que nos impulsa, que se administre, se maneje correctamente los recursos y bienes del Estado, siempre enfocados en satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos, ya que eso, pues, como vemos, contribuye, suma a que las entidades puedan lograr sus fines, sus objetivos institucionales y metas también a través de políticas y programas. Entonces, ¿cuál es la importancia que le podemos dar a la gestión pública? En sí, pues, la gestión pública va a ser responsable de qué, de producir, de qué más, de desarrollar. ¿Qué va a desarrollar? Estrategias. ¿Para qué? Para llevar, pues, a cabo una acción o varias acciones convenientes y efectivas. Convenientes en el sentido de que siempre, pues, va a enfocarse en generar valor público. ¿A través de quién? De los ciudadanos, ¿no? Ya que eso es el valor público, ¿no? Que las autoridades ejecutan, como ejemplo, ¿no? Algún proyecto, alguna obra, algún programa, para atender las demandas ciudadanas, quienes realmente van a ver los impactos, pero también los efectos van a ser los ciudadanos. Y ahí la importancia de que la gestión pública nos conlleva a realizar acciones convenientes efectivas hacia el ciudadano. Entonces, la gestión pública también, pues, es importante porque va a permitir o nos va a permitir elaborar, aplicar políticas públicas, para lo cual vamos a recurrir a procesos, vamos a recurrir a prácticas, a metodologías para su implementación, es decir, para que se haga realidad esas políticas públicas. Y obviamente esas políticas públicas también conllevan a que se deban evaluar, justamente para medir los efectos e impactos. Para lo cual vamos a recurrir ¿a qué? A las funciones administrativas, ya que las funciones o las tareas administrativas en la gestión pública permiten, pues, que realicemos gestión pública de manera organizada, de manera ordenada, de manera secuencial, lo cual nos conlleva a lograr nuestros objetivos y metas. ¿Qué funciones podemos resaltar? ¿Qué principales funciones podemos resaltar de la gestión pública? Si hasta lo que hemos mencionado hay algo más que quisieran aportar, sugerir, bienvenido sea. Bien. Entonces, las funciones principales de la gestión pública. Vemos ahí dimensiones, ¿no? Dimensiones de la gestión pública que también lo podemos llamar.
Entonces, la gestión pública requiere de una gestión estratégica. Requiere de una comunicación estratégica, requiere de abastecimiento, requiere de finanzas, va a requerir de recursos humanos, va a requerir de las tecnologías de información y comunicación, va a requerir de la gestión por resultados, de la gestión por procesos y también de la transparencia y control. Y ahí la necesidad o la importancia de que la gestión pública pueda cumplir realmente en lograr los objetivos y metas que se proponga una institución, ya que, por ejemplo, si van a actuar de manera estratégica, entonces los resultados van a ser positivos para sus objetivos como institución y para sus ciudadanos. De la misma manera, la comunicación estratégica, que va a contribuir a una mejor comunicación, a un mejor acercamiento con la ciudadanía y al abastecimiento igual, ya que va a proveer ¿no? logística para que ciertos proyectos, programas que se proponga la entidad pública, pues se logren, ¿no? Obviamente siguiendo los procesos que requiere el proceso de abastecimiento. Las finanzas igual, ¿no? Sin recursos no, ninguna institución puede hacer realidad o lograr sus metas y objetivos. ¿Y quiénes van a manejar todo ello? Van a administrar todo ello, los recursos humanos. Para ello es necesario también, pues, la utilización, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, para el manejo de los sistemas administrativos, ¿sí? Ya que en estos tiempos todo está sistematizado y es necesario que una entidad pública esté a la par de la tecnología, ya que ello, pues, va a sumar a que la gestión por resultados se dé en los tiempos previstos, programados, que requiera la institución, y también la gestión por procesos, la importancia de que la institución pueda desarrollar sus actividades de manera secuencial, de manera organizada, de manera planificada, pero siempre recurriendo a la transparencia y sujetándose al control, en este caso al control gubernamental. ¿Y quiénes van a ejercer el control gubernamental? ¿Será acaso su tarea solo de la Contraloría? No, ¿no? Es de todos los titulares y funcionarios para empezar a implementar las acciones de control en su entidad. Ya pues de ahí viene, ¿no? El control externo, que obviamente ya vamos a también tocar a detalle. Entonces, de esa manera, pues, la gestión pública desarrolla sus funciones en aras de lograr fines y objetivos en la institución. Ahora, si vemos a la gestión pública desde el punto o desde el enfoque de procesos, vamos a darnos cuenta de que la gestión pública se maneja por procesos también, ¿no? Bajo un conjunto de procesos. Ese conjunto de procesos va a permitir que las políticas públicas, los planes, los programas, se puedan gestionar haciendo uso de los recursos, pero de manera secuencial, ordenada y en base a resultados. Solo de esa manera, pues, la gestión pública, desde el punto de vista de procesos, va a proveer de manera satisfactoria, es decir, por ejemplo, un proyecto, una obra a tiempo, y también va a proveer bienes y servicios a tiempo. ¿A quiénes? A los ciudadanos. Ya que los ciudadanos, ¿no? Cuando presentan sus demandas, sus carencias, pues están ejerciendo su derecho constitucional. Y la gestión pública, pues, tiene que encargarse de hacer realidad esas demandas. ¿A través de qué? A través de políticas públicas, de programas,
y también proveyéndose bienes y servicios, haciendo uso correcto de los recursos del Estado. Entonces, dentro de la comunicación estratégica, podemos resaltar pues la importancia de que la gestión pública tiene que acercarse al ciudadano. ¿Y eso qué es lo que implica? Cuando se realiza gestión pública acercándose al ciudadano, pues solo de esa manera vamos a conocer, ¿no? Por ejemplo, las necesidades, las particularidades de los ciudadanos, los servicios que realmente necesitan, y de esa manera también pues vamos a saber cómo mejorar la prestación de los servicios, escuchando a los ciudadanos. Toda la provisión y la prestación de los servicios públicos pues debe realizarse desde una mirada de quién, del funcionario, del proyectista, de la autoridad política. No, sino la prestación de los servicios a los ciudadanos tiene que realizarse desde la mirada del ciudadano, no desde la mirada o desde un área de la entidad. Solo de esa manera, pues, los servicios públicos que produzca el Estado van a tener los efectos y efectos esperados en la ciudadanía. Y obviamente eso va a sumar a que se está logrando una gestión pública por resultados. También pues ello implica acercarse al ciudadano, alinear las prioridades, ¿no? En el que la entidad pues va a priorizar sus procesos desde desde un enfoque ciudadano, ¿no? Y hay la importancia de que la gestión pública tiene que tener un acercamiento al ciudadano. Solo de esa manera va a lograr pues los objetivos, las metas que se plantean desarrollando proyectos, programas. Pero si lo van a hacer a su parecer, a su manera, entonces difícilmente pues van a impactar o van a lograr efectos, impactos deseados por muchos recursos que inviertan, ¿no? Como ejemplo vemos ahí, ¿no? Las grandes obras que criolamente les llamamos elefantes blancos, ¿no? Eso no se ha hecho pues con una mirada ciudadana, eso se ha hecho pues, ¿no? A lo que le ha parecido a un político, a un funcionario, ¿no? Se le ha ocurrido. Pero sin embargo, pues la ciudadanía no le genera ningún valor público eso. Entonces la gestión pública también pues va a desarrollarse en base a estos dos aspectos, ¿no? En base a la eficacia, en base a la eficiencia, y eso, ¿de qué manera suma la gestión pública? La eficacia le va a permitir o le va a enfocar, ¿no? En conseguir los objetivos que se plantea una entidad. ¿Para qué? Para ejecutar un programa, algún proyecto, alguna actividad. Si consigue objetivos, una institución pública entonces es eficaz. ¿Y cuándo es eficiente una entidad pública? Cuando consigue resultados, cuando consigue, por ejemplo, concretar un proyecto, una obra o una actividad haciendo uso de los recursos en el menor tiempo posible y a menor costo. Entonces, cuando una institución es eficiente, cuando concreta un proyecto, por ejemplo. Si no concluye un proyecto, así se haya trazado, conseguir ese proyecto en los plazos previstos, entonces no es eficiente esa entidad, pero si lo logra, entonces es eficiente. Para lo cual obviamente pues no requiere invertir gran cantidad de recursos públicos
para concretizar, para culminar, por ejemplo, un proyecto a tiempo, ¿no? Que haga uso de los recursos necesarios y concretice o culmine un proyecto a tiempo, en los plazos previstos, sin generar mayor demanda de recursos al Estado. Pues es una institución eficiente. Como vemos también, pues la gestión pública convive con la administración pública. ¿Cómo así? ¿Cómo es que pueden convivir la gestión pública y la administración pública? Cuando hablamos de administración pública, nos estamos refiriendo pues a todas las instituciones del Estado. Y todas esas instituciones del Estado son de interés público. ¿Por qué son de interés público? Porque van a proveer servicios, van a regular esos servicios, van a regular comportamientos, intereses en la sociedad. Solamente para los ciudadanos, no, también para ellos mismos como parte de la institución. Entonces, ahí la importancia de la administración pública o de las entidades públicas. Porque si no habría por las entidades públicas, ¿quién regularía, por ejemplo, ¿no? un determinado trámite? ¿Quién realizaría, pues, por ejemplo, ejecutaría el TUPA? ¿Cómo? O sea, habría pues una anarquía total si no habría quien regule todo ello, ¿no? Pero por otro lado está la gestión pública, ya que se va a encargar de realizar conjunto de acciones mediante las cuales, pues, las entidades públicas van a lograr sus fines, sus objetivos, sus metas, y esas metas y objetivos van a estar enmarcados en políticas gubernamentales. ¿Y quién establece las políticas gubernamentales? El Poder Ejecutivo. Es por eso, pues, que vemos muchas veces grandes proyectos, propuestas de gestión de muchas autoridades políticas no se hacen en realidad. ¿Por qué? Porque no están enmarcadas a las políticas gubernamentales y por ende pues no van a tener ningún apoyo, o si es que lo hubieran pues van a recibir, como se dice, pues apuchitos, ¿no? O simplemente no van a recibir el apoyo como sucede, ¿no? Eso por ello es que muchas veces se ve pues autoridades que desplazándose a los gobiernos, al gobierno central, ¿no? Para tratar de ejecutar su proyecto, pero el gobierno ya, pues, ya ha visto que ese proyecto, que quiere esa autoridad no está alineado a sus políticas, entonces difícilmente les apoya. Eso nos permite darnos cuenta que la administración pública, no la gestión pública, ¿no? Ya que los fines y objetivos y metas que me propongo como institución tienen que estar necesariamente alineados a las políticas gubernamentales. Es así, pues, que para hacer realidad todo ello, la concreción de metas objetivas a través de políticas, va a ser necesario muchas veces recurrir a diversas disciplinas profesionales, ¿sí? Por ejemplo, la sociología, la ciencia política, nos va a permitir o va a permitir a las instituciones a establecer, por ejemplo, relaciones de poder entre una entidad y entre los ciudadanos. Entonces, como institución va a tener que socializar, por decirlo así, pues, la importancia, ¿no? de identificar, por ejemplo, poblaciones focalizadas, poblaciones vulnerables, para que así se puedan implementar, pues, políticas sociales, ¿no? A través de proyectos, programas. ¿Qué ciencia nos va a permitir identificar ese tipo de población vulnerable, por ejemplo? La ciencia política y la sociología, que obviamente en las entidades públicas están, ¿no? En términos jurídicos,
¿De qué manera la parte jurídica contribuye a la gestión pública? Va a permitir, pues, que las entidades públicas, por ejemplo, cuando quieran ejecutar algún tipo de proyecto, cuando quieran realizar cualquier acción, cualquier actividad, para que esté, pues, enmarcado siempre a todo marco jurídico existente, ¿no? Todo lo que hace el Estado tiene que estar siempre enmarcado, alineado a un marco jurídico. ¿Y qué ciencia se va a encargar de eso? Pues el derecho, ¿no? Por eso es que en todas las entidades públicas existen diversas oficinas, ¿no? Procuradurías, asesoría legal, etcétera, ¿no? Y obviamente también están en diversas áreas, ¿no? En los profesionales del derecho. Ellos de alguna manera pues suman a que, que todo lo que haga la entidad pública esté sujeto a norma. Sobre todo en el tema de derechos y obligaciones. Y la parte administrativa, ¿de qué manera sumen en una entidad pública? Sumen el aspecto de que va a establecer métodos de trabajo y también va a contribuir a una organización interna. Ya que como vemos, pues la parte administrativa, así como la ingeniería, pues son necesarios, son importantes en una entidad pública para que toda acción del Estado, toda acción de la entidad se realice de manera metódica y de manera organizada. Ello nos conlleva, ¿no? A hacer algunas comparaciones, ¿no? De la gestión pública. Con este cuadro pretendemos mostrar, ¿no? Qué tipo de gestión pública se está aplicando en estos tiempos, ¿sí? Bajo una perspectiva burocrática y también post-burocrática. Vamos a tomar como ejemplo un par de ellos, ¿no? Por ejemplo, el paradigma burocrático considera que el interés público lo definen ¿quiénes? Los expertos. Pero el paradigma post-burocrático considera que los resultados o el interés público lo valoran los mismos ciudadanos. El paradigma burocrático, por ejemplo, más se enfoca en el control, mientras que el paradigma post-burocrático más se enfoca en el espíritu de las normas. Es decir, si realmente las normas, en pocas palabras, pues no benefician o no, están en beneficio o no a la población. Y ahí la importancia de las normas, ¿no? Que siempre tienen que tener ese enfoque de servicio, de utilidad, de protección a la ciudadanía, sobre todo de servicio. Entonces, el paradigma burocrático en ello se enfoca. Entonces, de ahí podemos ver, ¿no? En qué tipo de gestión pública se aplica en las instituciones, la burocrática o la postburocrática. Por ejemplo, la burocrática más se ciñe en los procedimientos y reglas, mientras que la postburocrática prefiere entender y aplicar mejor las normas, prefiere identificar y resolver problemas y también impulsa la mejora continua de los procesos de la gestión pública. Puede haber cosas rescatables, obviamente, de lo burocrático, ¿sí? Pero hay muchos de ellos que todavía, como si ya están, pues ya obsoletos, ¿no? Ya que, como vemos, pues minimiza un poco, por ejemplo, que el interés público solo define a los expertos, es decir, que son los políticos, los funcionarios, en pocas palabras, personas preparadas, son los que deben definir qué es lo que realmente necesita o no la población.
a lo cual contradice el paradigma postburocrático, ¿no? Pues de esa manera, pues podemos analizar en qué tipo de gestión pública estamos en estos tiempos. Muy bien, hemos hablado de gestión pública, pero sin embargo, pues, ¿quiénes son los actores principales de la gestión pública? Los gestores públicos. ¿Y quiénes son los gestores públicos? Los gestores públicos, pues, se van a hacer cargo del funcionamiento de las entidades públicas. Los gestores públicos van a hacer posible que se hagan realidad muchas políticas públicas. Asimismo, también los gestores públicos van a ser quienes, las autoridades políticas. Son gestores públicos. Los gestores públicos también son los servidores públicos, quienes van a actuar conforme a sus atribuciones, conforme al cargo que se les asigna, siempre en cumplimiento del marco normativo y también de su ley de creación, ¿no? En este caso de las entidades públicas. ¿Qué hay la importancia de los gestores públicos? ¿Quiénes son? Las autoridades políticas y los servidores públicos. Entonces, las autoridades políticas van a jugar qué rol en la gestión pública como gestores. Van a jugar un rol de decisores. Y los servidores públicos van a jugar su rol de ejecutantes. Entonces, ambos, como vemos, pues interactúan. Por sí mismo, pues los servidores públicos no pueden ejecutar ninguna acción, ninguna actividad, sino necesitan de quienes, de autoridades políticas que enrumben, que tomen decisiones, y estas decisiones, pues, los servidores públicos tratan de hacer la realidad haciendo uso de todo lo que tenga a su disposición, marco normativo, sistemas administrativos, tecnologías de información y comunicación, procesos, bienes, recursos, ¿no? Entonces, los decisores políticos, pues, van a tener la responsabilidad de ¿qué? De adoptar políticas. Esas políticas que propongan, que decidan los políticos, tienen que conllevar, pues, a enfrentar ¿qué? Problemas que afectan ¿a quién? A la población. A un sector de la población, no, sino tienen que velar siempre, pues, por el bien de todos, desde los diversos ámbitos. Entonces, las decisiones políticas que toman los políticos, pues, pueden realizarlo de manera individual o reunidos de manera colectiva. Por ejemplo, se toman decisiones políticas en un consejo de ministros, en consejos regionales, consejos municipales, ¿no? O en un director en caso de empresas privadas, o en los sectores del Estado también, ¿no? Pero por otra parte están los servidores públicos. Ellos pues van a poner, como se ha dicho, en práctica todas las políticas que proponen los políticos, para lo cual van a hacer uso de las tecnologías, de la gestión de instrumentos, del orden normativo, etcétera, ¿no? De todo lo que tienen a su disposición, van a hacer uso los servidores públicos para hacer realidad lo que los decisores políticos aspiran. Muy bien. Entonces, si hasta ahí hubiera alguna duda o consulta, me lo pueden hacer.
Entonces se dice pues, ¿no?, que los políticos y los servidores o la parte técnica que también se les llama, deben convivir un 50-50, ¿no? Es decir, lo político no puede sobrepasarse a lo técnico, ni lo técnico tampoco al político. Que da la impresión que en estos tiempos que prácticamente los políticos pues no quieren tener el control de todo. Pero sin embargo, pues demuestran también pues que no lo pueden hacer solos, lo que tanto aspiran, lo que quieren. Necesitan de los funcionarios, de los servidores, que hagan realidad todo lo que aspiran, todo lo que quieren lograr. Pues si lo vemos desde un marco teórico, las funciones del gestor público, lo podemos ver de esta manera, ¿no? En toda gestión pública, el gestor público siempre va a tener la necesidad de planear, en el que se va a planear metas, acciones dentro de su entidad que conlleven obviamente a las metas institucionales, que sumen a esas metas institucionales. Luego va a tener que realizar su trabajo de manera organizada, en el que tiene que conocer perfectamente sus tareas, sus labores, y también pues si es una autoridad, también tiene que asignar recursos, y ya que sin recursos pues no se pueden lograr los objetivos institucionales. Cuando hablamos de recursos, no solamente nos referimos a los recursos dinerarios, sino a todos los recursos humanos, materiales, financieros, ¿no? Y en la parte de la dirección, pues, ¿no?, en el que, sobre todo, los que tienen cargos jerárquicos, pues, tengan la capacidad de comprometer a los empleados para que se puedan lograr las metas y los objetivos en la institución. Y cuán importante también es el control en las entidades públicas, lo cual les permite evaluar si realmente las acciones, las actividades que han realizado, conlleva o no al logro de los objetivos institucionales. Entonces vemos ahí en ese esquema, por ejemplo, el ambiente propicio para la toma de decisiones en la gestión pública. ¿Qué ambiente necesitamos o es propicio para tomar decisiones en la gestión pública? Por ejemplo, son necesarios los procesos que nos van a permitir realizar acciones de planeamiento, de organización, dirección y control. En base a ello, y ello pues va a ser posible solamente cuando se tengan los recursos. ¿Qué tipo de recursos? Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos de información, ya que sin esos recursos pues va a ser imposible hacer una planeación, una organización, una dirección y un control. Cuando ya tengo los recursos, entonces con esos ya puedo plantearme objetivos. Y esos objetivos tienen que ser efectivos, ¿no? ¿Y cómo se va a medir la efectividad de esos objetivos? Satisfaciendo las necesidades ¿de quién? De la ciudadanía. Y como vemos, pues todos los procesos, los recursos y los objetivos en la gestión pública siempre tienen que estar acorde, conforme a un marco normativo y también a las relaciones de poder. Así también, pues, la gestión pública se mueve en base a procesos. Por eso le hemos llamado a esta parte lo que es el proceso de la gestión pública. La gestión pública también se le considera como un sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tiene un conjunto de principios, concepciones, tecnologías, instrumentos, los cuales van a permitir poner en práctica ¿qué? Las decisiones del gobierno, los cuales tienen que aplicarse de manera ordenada, de manera secuencial,
ello va a permitir que la provisión de servicios públicos. Y la provisión de servicios públicos tienen que aportar a la generación de ¿qué? De oportunidades. Y esas oportunidades obviamente tienen que contribuir al desarrollo del país de manera armónica, de manera articulada en los diversos territorios, es decir, en las diversas partes del país, ¿no? Lo importante también entonces es pues el proceso de la gestión pública. Nos permite andar de manera organizada, ordenada, secuencial en todo lo que hagamos como gestores públicos. Así también la gestión pública pues se rige por principios. Por ejemplo, el principio de legalidad, tenemos ahí el principio de equidad, el principio de transparencia. Estos principios, ¿de qué manera van a sumar al progreso de la gestión pública? Por ejemplo, que los servidores, para que sepamos que los servidores estamos sometidos a las normas, al ordenamiento jurídico de la gestión pública. Que como servidores y funcionarios públicos tenemos que conocer los derechos fundamentales de las personas y también tenemos que conocer el ejercicio de nuestros deberes. Y como funcionarios públicos tenemos que promover siempre la incorporación económica, social, política, cultural. ¿De quiénes? De los grupos excluidos, ¿no? De los grupos vulnerables. ¿Qué principios más? El principio de transparencia, que siempre todo nuestro actuar tiene que estar conforme a ley. Como servidores públicos tenemos que saber que todo lo que hagamos es público. Y por ende, en cualquier momento la ciudadanía puede acceder a la información que nosotros generamos dentro de nuestra entidad. Y por ende tenemos que desempeñarnos pues conforme a todo a cumplir el marco normativo y actuar conforme a los procedimientos establecidos por ley en nuestras instituciones. El principio de organización, en el que cada quien, como funcionarios, como servidores, tienen que conocer su rol, pero también sus límites. Tienen que conocer qué normativas les protege, qué normativas les ampara, pero también qué normativas les sanciona en caso de irregularidades, por ejemplo, ¿no? Sobre la gestión pública y roles del Estado. Entonces, como vemos, pues toda gestión pública se debe realizar siempre orientado a resultados. Y esos resultados tienen que generar impacto. ¿En quién? ¿Será en la autoridad, en el funcionario? No, tiene que generar impacto en la ciudadanía, ya que la gestión pública, como mencionamos, tiene que estar siempre al servicio del pueblo, al servicio del país. ¿Y cómo lo debe demostrar eso el Estado? Atendiendo los principales problemas que aquejan al país, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, educación, transporte, en estos tiempos de inseguridad, ¿no? Atender esos problemas sociales álgidos que requieren urgente atención y siempre lo van a requerir, no es que una autoridad o un gobierno va a atender el tema de inseguridad y si nunca más va a haber inseguridad, no. Los problemas sociales pues siempre van a existir, siempre van a existir. Así les dé solución, eh, se hagan acciones contra la inseguridad, por ejemplo, pero siempre va a existir. Y por ende también siempre va a requerir la acción oportuna del Estado. Entonces, ahí la importancia de los roles del Estado en la gestión pública, ¿no? Porque muchos políticos, autoridades piensan que porque han atendido, no sé, una parte, una demanda de la educación y se acabó ya, descuidan a la educación, ¿no?
no saben que los problemas de la educación siempre van a existir y siempre seguirán existiendo y por ende siempre van a requerir atención. Ahora, viendo los los diversos niveles de gobierno del país. Por ejemplo, tenemos el gobierno nacional que cumple su rol rector y conductor, ¿no? Rector en el sentido de que implementa normas, leyes, políticas nacionales sectoriales, ¿no? Su desafío, facilitar, consolidar procesos. Los gobiernos regionales igual cumplen un rol planificador, articulador, ¿no? ¿Qué desafío tienen ellos? Liderar, consolidar procesos, promover el desarrollo de, ¿qué? De su región. Los gobiernos regionales igual cumplen un rol planificador, un rol ejecutor. ¿Qué desafíos tienen? Liderar, consolidar procesos y promover también, pues, ¿no? El desarrollo. La sociedad civil, ¿qué rol va a cumplir? Su rol propositivo, su rol de vigilancia. ¿Cuál es su desafío? Involucrarse y contribuir, pues, en el desarrollo del país, de su región, de su provincia. Entonces, como vemos, pues, la sociedad civil está considerada como un nivel de gobierno en el país, que en estos tiempos, pues, se le va restringiendo de diversas maneras, ¿no? Por las leyes que en muchos casos contradictorias al derecho ciudadano de control que deben ejercer la ciudadanía. ¿Qué diferencias podemos notar entre la gestión pública y la administración pública? Desde la gestión pública se van a tomar las decisiones. Desde la autoridad política, que van a ser considerados como los decisores políticos. Esas decisiones políticas van a tener que alcanzar objetivos en beneficio de la ciudadanía. Mientras que la administración pública, pues, va a ser considerado como un conjunto de instituciones que tiene, pues, una estructura piramidal, jerárquica, como todas las instituciones que existen, ¿no? Ministerios, municipios, etc. La gestión pública va a cambiar con los gobiernos, mientras que la administración pública va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué va a perdurar en el tiempo? Porque están integrados, pues, por principios de legalidad, por principios de eficiencia y eficacia. Por eso van a perdurar en el tiempo. La gestión pública cambia su carácter político e ideológico, porque siempre cada nuevo gobierno que va a ingresar, porque ya se acerca en 2026, ¿no? Y ya nuevos gobiernos van a ingresar o van a ser electos y siempre van a ingresar, pues, con una nueva visión de gestión, por ejemplo, ¿no? Por eso cambia por su carácter ideológico. Van a tomar un rumbo diferente al desarrollo, para el desarrollo de o para la gestión de su territorio. Mientras que en la administración pública pueden primar, pues, algunos intereses políticos, sobre el bien común, como los favores políticos, ¿no? Y cuando vemos como ejemplo, ¿no? Que mayormente los cargos de confianza siempre van a estar copados, pues, por personas supuestamente de confianza de la autoridad política. Entonces vemos ahí algunas diferencias más, ¿no? Pues la administración pública, por ejemplo, va a buscar que siempre se cumplan los procedimientos y las reglas, mientras que la gestión pública se va a centrar más en lograr objetivos, en expresar resultados, en expresar bienestar para la gente, en buscar bienestar para la gente. ¿Y para qué? Para cerrar brechas. Entonces ahí vemos también cómo es la relación entre gobierno, administración y gestión pública. El gobierno siempre va a poner la agenda pública. Esa agenda pública se va a priorizar. Y esa priorización de la agenda pública se va a convertir ¿en qué? En políticas públicas, o a través de políticas públicas se va a priorizar.
Como vemos en la agenda, en la priorización, en la política pública, interviene el gobierno. Pero vemos también que la administración pública ya ejerce su rol desde la priorización de la agenda pública o de las agendas públicas. Y vemos como también la gestión pública ya se involucra desde la etapa de la priorización de las políticas públicas o de la agenda pública, ¿no? Que propone el gobierno central. Y luego vienen los cursos de acción, que obviamente ahí pues va a cumplir su rol importante ahí la gestión pública y la administración pública, a través de sus instituciones y la gestión pública a través de sus acciones orientadas a resultados, para hacer realidad las políticas públicas que ha priorizado, ¿no? El gobierno central. De esa manera pues se relaciona el gobierno con la administración y la gestión pública. Entonces, para hacer gestión pública nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué? Preguntándome para qué, pues estoy tratando de entender los objetivos que busca la entidad pública. ¿Qué objetivos persigue la entidad pública, no? ¿Cómo? ¿Qué estrategias se requiere para cumplir esos objetivos? ¿Qué? ¿Qué procesos requiere para cumplir esos objetivos? ¿Quién? ¿Cómo está estructurado? ¿Con qué funcionarios? ¿Con qué servidores? ¿Con cuántas personas? El recurso humano, ¿no? Y la importancia también, pues, de tener en cuenta esas interrogantes para hacer gestión pública. Entonces, habíamos hablado como los procesos, pero también vemos el ciclo de la gestión pública. Entonces, el ciclo de la gestión pública nos va a permitir ¿qué? Cumplir. ¿Cumplir con qué? Con los fines, responsabilidades en la provisión de servicios públicos. ¿Por parte de quiénes? De las entidades públicas. Quienes deben actuar de manera ordenada, secuencial, paso a paso, para el logro de sus resultados, ¿no? Y esos resultados tienen que mostrar efectividad. Y eso como se ve en la población. Así como también pues en la toma de decisiones, que tienen que ser efectivas, ¿no? Obviamente pues que siempre, ¿no? Toda entidad pública muchas veces toman decisiones malas, como se dice, y eso, los primeros perjudicados, ¿quiénes van a ser? La población. Que van a ver los efectos negativos de las malas decisiones que toman los políticos. Entonces, la gestión pública también, pues, para lograr sus diversos ciclos, va a requerir de las funciones administrativas. Entonces, el ciclo de gestión pública también se va a mover en base a estas fases, ¿no? Por ejemplo, va a tener que recurrir al planeamiento, a la parte normativa reguladora, a la dirección, a la directiva ejecutora, a la supervisión, evaluación y control. Todo ello, pues, que le va a permitir a la gestión pública, ¿no? Priorizar estrategias, programas, pero que estos estrategias, programas, pues estén regulados siempre, y esa regulación siempre tiene que estar enfocado en la ciudadanía, y también pues dentro de la directiva y ejecutora, pues obviamente todos los proyectos, programas que una entidad pública se programe, tiene que estar debidamente sustentado, es decir, que tenga recursos y que estén sujetos a los sistemas administrativos, y lo cual va a implicar que todo lo que haga una entidad pública en tema de proyecto, por ejemplo, tiene que ser evaluado, monitoreado, para ver si efectivamente está logrando sus efectos, sus impactos, y sobre todo si la calidad con la cual se está realizando responde a las normas y también responde o no a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Si satisface o no las necesidades de la ciudadanía.
Y también vemos en los pilares de la gestión pública. Estos pilares van a permitir crear valor público orientado a resultados. ¿De qué manera? Planificando los resultados, ¿no? Los resultados no se van a dar de por sí, sino tienen que ser planificados. Y por ende también el presupuesto, que tiene que ser orientado a resultados, y la gestión financiera, la auditoría y las adquisiciones, obviamente, que van a conllevar a que se logren esos resultados con valor público, y la gestión de programas y proyectos que van a ser parte neurálgica en toda gestión pública, ya que van a permitir que si una entidad realmente pues está realizando una gestión pública orientada a resultados y con políticas y programas, y los cuales pues tienen que ser monitoreados, evaluados para medir sus indicadores, efectos e impactos. Y cuán importante también es tener en cuenta los factores que van a intervenir en la gestión pública, ¿no? A ver, que vamos a responder una pregunta que nos dice Gustavo Revilla. ¿La participación ciudadana influye en la toma de decisiones públicas? Debería, ¿no? Debería influir dentro de sus derechos que tiene la ciudadanía de involucrarse en los asuntos del Estado, sobre todo en la toma de decisiones de políticas públicas, por ejemplo. Debería. Pero como sabemos, pues en estos tiempos se ha restringido la participación ciudadana, sobre todo en la toma de decisiones. Pero sin embargo, pues hay una norma que los avale, ¿no? Para que la ciudadanía pues pueda ejercer su control social y su efectiva participación. Entonces, ¿qué factores intervienen en la gestión pública? Van a ser necesarios siempre los recursos, ya sean humanos, económicos, técnicos, jurídicos, políticos. Con ello, pues, se va a medir la eficiencia. Luego van a ser necesarios los productos. Es decir, qué servicios, qué bienes y servicios públicos está produciendo una entidad y si realmente estos contribuyen al desarrollo institucional. Si es así, entonces estaríamos hablando de una entidad eficaz. Producen buenos servicios públicos, contribuyen al desarrollo institucional, entonces esa entidad es eficaz. Es eficaz, esos productos entonces tienen que dar un resultado. Y ese resultado, ¿cómo se va a traducir? El mejoramiento de la calidad de vida de la población. ¿Y eso qué significa? Que esa entidad pública, pues como ha mejorado la calidad de vida de esa población, es una institución efectiva. Pero todo ello siempre se va a lograr con un permanente seguimiento y evaluación. ¿Por parte de quién? El control interno o llamado control gubernamental. ¿Cuán importante es el control gubernamental entonces, ¿no? Para que todos los recursos, los productos, los resultados, la eficiencia, la eficacia y la efectividad realmente pues se logren como debe ser? Para ello es necesario que se haga un seguimiento y evaluación. Los primeros llamados, ¿quiénes son? Las autoridades y los funcionarios, que deben implementar pues un efectivo control interno en sus instituciones. Muy bien, ahora la nueva gestión pública, ¿no? Que busca deslindarse un poco, ¿no? De lo tradicional, del gerencialismo clásico y plantea pues conocimientos, técnicas novedosas, nuevas para el sector público, orientándolo a qué? A resultados, al rendimiento y a resultados. Con lo cual pues se busca eliminar, esa es la ambición, ¿no? Eliminar las burocracias que existen en las diversas entidades públicas. ¿Y qué propone pues la nueva gestión pública? ¿O bajo qué principios se mueve la nueva gestión pública? Busca, por ejemplo, pues una mayor productividad en las entidades públicas.
que haya una sólida orientación de servicio al ciudadano, que haya una descentralización de los gobiernos nacionales o subnacionales, que haya pues una mayor capacidad, ¿para qué? Para diseñar, monitorear las políticas públicas, y que haya pues una gerencia pública orientada a resultados. Y la pregunta es pues si realmente esto actualmente en nuestras entidades públicas se está poniendo en práctica, ¿no? Y también pues propone un pensamiento de nueva gerencia pública, para los cuales, ¿qué propone? La coordinación de procesos flexibles. La misión de la gerencia moderna radica pues en crear valor público, que la rendición de cuentas, la transparencia que tiene que ser vital, la generación de sinergias, y todo debe ser medido. Ella propone pues la nueva gestión pública desde una perspectiva de una nueva gerencia pública. Consideren que con eso pues la gestión pública realmente sería orientada a resultados. ¿Qué características entonces se puede resaltar de la nueva gestión pública, ¿no? Como vemos hay varios, siempre vamos a resaltar unos cuantos. Por ejemplo, cambio de las políticas a la administración, en el que hay, pero se propone más desarrollo de atención al costo del servicio, ¿no? O cambio en la agregación de desagregación del servicio, detalle de presupuestos, o que haya pues cambios en los procesos de producción de controles y responsabilidades. Propone cambios, ¿no? Por ejemplo, cambios en la planeación y bienestar del servicio público, reduciendo costos y también propone la disciplina laboral que tanto hace falta en las entidades públicas, ¿sí? Porque es común ver a veces, ¿no? Que los personales de confianza, pues, prácticamente trabajan a medio tiempo o menos en muchos casos, ¿no? No hay un compromiso con la entidad pública, cuando realmente ellos son los que deben, pues, mostrar ese compromiso con la entidad. Entonces, la gestión pública, pues, en pocas palabras, va a centrar su atención en la gente, en la ciudadanía. Y para lo cual tiene sus propuestas también la nueva gestión pública, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? Reducir el tamaño del sector público. Considera que hay muchas instituciones, unidades, oficinas exageradas, ¿no? Que en muchos casos personales que vienen haciendo lo mismo, pero en sí no suman pues, a los objetivos institucionales. Que las jerarquías se aplanen, que se desburocratice, que se descentralicen las organizaciones, que haya una ruptura del monolitismo y la especialización, que haya un desmantelamiento de la estructura estatutaria, es decir, que hay demasiadas normas que en muchos casos que ni se cumplen, pero sin embargo está ahí como trabas que aparecen cuando realmente se quiere hacer algo importante, en el tema de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo de la nueva gestión pública, ¿en qué debe estar fundamentado? ¿No? En la formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados. En la creación del valor público y también pues en el mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social, ¿no? Que viene es un poco subjetivo, pero eso es lo que aspira a la nueva gestión pública, ¿no? Sobre todo, podemos resaltar de todo esto la creación del valor público, que autoridades y ciudadanos realmente pues sean conscientes de lo que hacen, ¿no? De lo que hacen en realidad. Se refiere a los proyectos y programas que hacen en realidad. Que realmente genere valor público. Entonces tenemos ahí algunas diferencias entre la gestión pública tradicional y la nueva gestión pública. Por tema de tiempo vamos a desarrollar uno de ellos. Por ejemplo, la gestión pública tradicional se caracteriza por ser centralista, mientras que la nueva gestión pública se caracteriza por ser descentralista. La gestión pública tradicional pues se caracteriza por ser inflexible y la nueva gestión pública se caracteriza por ser flexible. En la gestión pública tradicional pues hay mucha jerarquía vertical, ¿no?
En cambio, la nueva gestión pública propone una tendencia a la horizontalidad. La gestión pública tradicional más se ciñe en un control rígido, en cambio la nueva gestión pública se caracteriza por ser más evaluativo. Entonces, cada uno veremos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de gestión pública que se está poniendo en práctica en las entidades públicas? ¿La tradicional o la nueva gestión pública? Entonces, la gestión pública también pues lo podemos ver desde diversas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, como hemos tomado como ejemplo la problemática de los servidores públicos, ¿no? No se sabe cuántos son en realidad en muchas instituciones. Muchos están con bajos sueldos, están desfasados, pero, sí, pero muchas veces tienen una alta carga laboral. También el personal pues está en las entidades públicas labora bajo diversos regímenes, como el régimen 276, 728, CAS, órdenes, servicios, recibo por honorarios, locación, todo tipo de personal, pero sin embargo hacen una carga, pues laboral importante, ¿sí? Sin ningún tipo de distinción, solo los diferencia, pues en muchos casos, la remuneración. Y también, pues, no hay mecanismos estandarizados de selección. Prácticamente todos los cargos donde uno debería desarrollarse profesionalmente, pues, están designados a personales supuestamente de confianza, que en muchos casos no responden a los objetivos institucionales, tampoco suman. Y no hay evaluación de desempeño, que en muchos casos son, pues, ¿no? Esporádicos, y generalmente se les hace evaluación de desempeño, pues aquel personal que resulta incómodo para la institución, ¿sí? Y la capacitación que es insuficiente en las entidades públicas, ¿no? Podemos ir enumerando otras problemáticas, ¿no? Pero ellos son los resaltantes. Bueno, dice Antauro León, ¿no? Hay algunos municipios que hacen elecciones de vecinos para que participen del presupuesto de gastos. Bueno, imagino que se refiere al presupuesto participativo, ¿no? Que efectivamente cada año, ¿no? Las entidades públicas tienen un presupuesto participativo y convocan, ¿no? A la ciudadanía, a la sociedad civil para que planteen sus propuestas, ¿no? Sus necesidades. Pero valgan verdades, pues que en muchos casos ni los consideran, ¿no? Solamente los escuchan, pero no los toman en cuenta. No adecúan sus políticas de acción, de programas o proyectos, realmente pues a las necesidades y demandas de esa población. Por eso es que las demandas de esa población año tras año siguen ahí, gobierno tras gobierno. No solo es suficiente la capacidad de escucha, sino también la capacidad de acción, ¿sí? Muy bien. Ello sobre la gestión pública. Si alguien quiere aportar algo más, entonces lo pueden hacer. Ahora nos vamos a enfocar rápidamente sobre lo que son las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Entonces, las políticas públicas, pues, buscan resolver un problema. Un problema público, obviamente. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de quienes, de las personas. Y de esa forma, pues, garantizar sus derechos. ¿Por qué las políticas públicas son públicas? ¿Por qué? Porque responden, pues, a una demanda, ¿no? Demanda pública, no de intereses particulares, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir resultados, es decir, cambios en quienes, en las personas. Es política, ¿por qué? Porque requiere toma de decisiones. Por lo tanto, ¿qué exige? Optar una alternativa frente a otras. Basarse en evidencias y concertar intereses. Por eso es política. ¿Y cómo se gestiona una política pública? Cuando aterriza en servicios estatales. Solo de esa manera, ¿no? Se ve un servicio, un proyecto, una obra que está construyendo, pues entonces eso ha sido producto de una política pública. Que obviamente, como vemos, pues tiene que responder a una política nacional, ¿no? Para que
tenga pues una ejecución rápida y oportuna. ¿Qué características tienen las políticas públicas? Primero, tienen que responder a objetivos y problemas públicos. Pueden originarse en procesos participativos. Es una característica, ¿no? La participación ciudadana pues puede incidir sobre los contenidos, vigencia, modificación de las políticas públicas. Ahí lo que año tras año como que se va restringiendo, ¿no? Como que la ciudadanía ya no tiene influencia, ¿no? En la toma de decisiones de las políticas públicas. ¿Qué otras características se desea en una política pública? Todo ciudadano, todo funcionario, toda autoridad requiere que una política pública sea estable, que se adapte a los tiempos, que sea coherente y coordinado, que haya calidad y efectividad en su implementación, que esté orientado al interés público y sobre todo que sea eficiente. Todos deseamos que una política pública cumpla esas características. Sobre todo que sean coherentes, ¿no? Una autoría puede proponer, puede dibujar en palabras muchas maravillas sobre una política pública, ¿no? Pero en la práctica, en muchos casos, da mucho que desear, ¿no? ¿Qué características principales originan la política pública? Es decir, ¿quiénes son los actores principales en una política pública? Los políticos, también las autoridades, ¿no? Quienes van a tomar una decisión política en lo cual pues van a participar o van a tener injerencia la parte técnica y la política, con sus argumentos cada uno, ¿no? Y de ello, y todo ello pues tiene que estar relacionado con el bienestar de la población. No se puede hacer política pues, ¿no? O política pública que no esté relacionado al bienestar de la ciudadanía. Es decir, una política privada, si es que se toma una decisión, por ejemplo, para hacer algo que beneficie a un sector, a un grupo, ¿no? Eso no sería política pública. Toda política pública siempre tiene que buscar el bienestar de la ciudadanía. ¿Y cómo se instrumentan las políticas públicas? Por ejemplo, el gobierno central toma sus decisiones políticas, lo cual lo aglomera pues en un conjunto de políticas transsectoriales. ¿Y en qué instrumento de gestión ellos lo plasman? En su plan estratégico institucional o multisectorial, ¿no? A los sectores, es decir, los ministerios igual, toman sus decisiones políticas y técnicas en base a políticas sectoriales y multisectoriales. ¿Y en qué documento plasman todo ello? En su plan estratégico sectorial multianual. Igual los gobiernos locales, regionales, locales, ¿no? Quienes toman sus decisiones políticas técnicas en base a políticas territoriales. ¿Y en qué documento lo plasman? PDC, en su plan de desarrollo concertado. Y todas las entidades públicas en general toman sus decisiones políticas técnicas también en base a una gestión institucional. ¿En qué instrumento lo plasman eso? En su PEI o en su POI, ¿no? En su plan estratégico institucional, en su plan operativo institucional. De esa manera se instrumentan las políticas públicas. ¿Qué relación podemos denotar entre la política pública y la gestión pública? Como ya mencionaba, pues las políticas públicas van a ser todo ese conjunto de acciones. Acciones que se toman para tomar decisiones sobre un problema público, que surge pues en un determinado momento, los cuales requieren pues ser agendados de manera prioritaria. Y la gestión pública pues va a ser la que distribuye correctamente los recursos del Estado, justamente pues para atender las necesidades, las demandas de la población. Entonces se puede decir en pocas palabras pues que la política pública decide qué hacer, mientras que la gestión pública decide cómo hacerlo, ya que la gestión pública pues cuenta con recursos necesarios para qué?
para lograr ese fin colectivo. Y nos preguntaban entonces, ¿qué tipos de políticas públicas existen? Como vemos, existen 4 tipos de políticas. Las políticas de Estado, que se orientan pues a largo plazo, van a ser resultado pues de un amplio consenso alcanzado, por ejemplo, en el acuerdo nacional, ¿no? Entonces, toda la política de Estado se lleva a cabo en un foro de acuerdo nacional. Entonces, dentro de las políticas de Estado, pues existen 35 políticas de Estado, ¿no? Que se van actualizando permanentemente, los cuales primera vez se realizó en el año 2002. Luego vienen las políticas nacionales, desde los cuales se priorizan ¿qué? Conjunto de objetivos, de acciones que van a resolver un determinado problema público de alcance nacional, por eso una política nacional, en un determinado periodo de tiempo. Pueden atender problemas sectoriales o multisectoriales, ¿no? Que también está refrendado por una ley, ¿no? Por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se dio primera vez en el año 2007, y las políticas de gobierno, pues vienen a ser todas aquellas políticas que se priorizan pues durante un periodo de gobierno, por ejemplo, ¿no? Para 5 años. Todos los gobiernos entrantes pues se programan o realizan sus políticas nacionales para un periodo de 5 años. Y también pues están las políticas de las regiones y también de los gobiernos regionales, ¿no? En el que cada nivel de gobierno regional o local, según su ley orgánica, establece sus políticas regionales y locales. ¿Para qué? Para el desarrollo de sus territorios. ¿Y cuál de estas políticas de estos 4 tipos de políticas son de cumplimiento obligatorio? Las políticas nacionales son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Primero, son obligatorios para todas las entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque responde pues a un conjunto de objetivos, de acciones que se pretende resolver un problema público, pero de manera pues institucionalizada, ¿no? Es decir, a través de las diversas instituciones. Y se debe cumplir de manera obligatoria en todos los niveles de gobierno. ¿Qué instrumentos de política pública podemos encontrar? Toda política pública pues se expresa en instrumentos. Se pueden utilizar de manera individual, de manera agrupada. Y toda política pública pues siempre es impulsado o debería ser impulsado y establecido por el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera? Con leyes, con incentivos, con sanciones, con información, con presupuestos, con planes, con estrategias. De esa manera surgen pues las políticas públicas. Toda política pública va a requerir una ley, va a requerir un incentivo, es necesaria una sanción en caso de haya algún tipo de infracción, un comportamiento inadecuado, información, la socialización que es necesario, ¿no? A la ciudadanía. Y si no hay presupuesto, no hay política pública. Y nos requiere un plan, obviamente, y estrategia, ¿no? Que va a ser conducido por cada ente de gobierno. ¿Cuál es el estado actual de las políticas nacionales? Según el CEPLAN, pues, se consigna una base de datos con 65 políticas nacionales, en el que, como vemos, cada ministerio, empezando por la PCM, tiene sus políticas nacionales. Por ejemplo, la PCM tiene su política nacional de gestión de riesgo de desastres. El Ministerio de Transporte, su política nacional referida al transporte urbano. El Ministerio de Educación, su política nacional de obligatorio cumplimiento referido a la atención educativa en el ámbito rural. Y así sucesivamente, cada ministerio sí tiene su política nacional de obligatorio cumplimiento en todo el país. Entonces, definir una política pública pues no pasa por un proceso.
por un proceso político, ¿no? Donde los intereses y demandas de los grupos y personas usualmente compiten y también entran en conflicto, para lo cual va a ser necesario, pues, tomar decisiones concertadas, ¿no? Con recursos y tiempos escasos, ¿no? No solamente, pues, viene a ser un proceso técnico, sino la concertación entra en batalla ahí, ¿no? Para que se prioricen las políticas públicas. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para una propuesta de política pública exitosa? Elemento de análisis, de liderazgo, de organización y también de política. Todo ello, pues, nos va... estos elementos, pues, nos van a permitir realizar una propuesta de política exitosa, ¿no? En el sentido de que nos va a permitir, por ejemplo, analizar el problema público a resolver, identificar, por ejemplo, y elegir un líder de proyecto con experiencia, elaborar un plan de acción para implementar una política pública, es un tema de liderazgo, y en tema de organización, pues elegir un equipo multidisciplinario de alto desempeño y en sí la política en la que se va a identificar los actores a favor del proyecto y también los actores en contra del proyecto, para que tener estos dos actores mapeados para generar e implementar, pues, un plan de negociación. Entonces, así como la gestión pública tiene su ciclo, las políticas públicas también tienen su ciclo. Tenemos ahí la gestación, el diseño, la evaluación, la implementación, que también se les puede llamar las 4 etapas, ¿no? Entonces, este ciclo de vida de las políticas públicas nos va a permitir, por ejemplo, ¿no? O nos va a permitir conocer, por ejemplo, la inclusión en la agenda de gobierno, un problema público, por ejemplo, ¿no? Una problemática social. De esa manera se puede gestar una política pública. Luego ya se va a hacer análisis del problema, análisis de soluciones, se va a realizar análisis de factibilidad, las recomendaciones de la política pública, el plan de acciones de política pública. Luego viene la evaluación, ¿no? Mejor dicho, la implementación, el que se va a realizar acciones de decisión, de legislación, como toda política debe tener, la presupuestación, la ejecución de agendas gubernamentales y finalmente la evaluación, desde el cual se va a medir los efectos de esa política pública. Y vemos ahí, pues, las fases del ciclo de vida de las políticas públicas. En la problematización, pues, en la problematización se van a manifestar las necesidades, los padecimientos, las carencias sociales, ¿no? En diagnóstico justamente se va a conocer cuáles son las causas de esas carencias, de esas necesidades que acarrean a la población. Luego se va a hacer una formulación, desde el cual se van a plantear diversas acciones, diversas alternativas para tomar una decisión, cuál de las acciones a tomar en cuenta. Y la implementación, en el que se va a hacer uso de los diversos recursos justamente para implementar esa política pública, y la evaluación, en el que se van a medir los efectos, los impactos de esa política pública, ¿no? Entonces vemos ahí, pues, el ciclo de vida de las políticas públicas de manera detallada, ¿no? Que por tema de tiempo ahí lo dejo a consideración de ustedes, ¿no? Ahí, ciclo por ciclo vemos ahí, ¿no? En cada ciclo, ¿qué acciones se realizan, ¿no? Por ejemplo, mencionando uno de ellos, en el surgimiento de problemas, ¿qué acciones realizamos? Percepción del problema, ¿sí? Definición del problema, identificación de causas, la representación del problema, la demanda de la acción pública, y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se toma conciencia del problema? Percibiendo el problema. Luego definimos el problema, identificamos las causas de ese problema, representamos el problema y demandamos la acción pública. Entonces, de esa manera, pues, vemos el ciclo de las políticas públicas de manera detallada. Ahora veamos rápidamente, pues, los pasos para realizar una propuesta de una política pública.
yo quiero proponer una política pública viable, que realmente sea viable. Entonces, primero tengo que tener en cuenta el análisis del problema. Es decir, que ese problema que yo propongo como política pública tiene que responder pues a un problema público de manera clara y delimitada. Luego se debe realizar pues un análisis de soluciones, ¿no? En el que se van a estudiar los cursos de acción, las diversas alternativas para mitigar las causas de ¿quién? De ese problema. Luego viene el análisis de factibilidad para ver si realmente pues esa política pública es posible o no de implementarla, de ejecutarla, de instrumentalizarla en las circunstancias actuales. Luego viene la definición de recomendaciones de esa política pública, en el cual se va a definir pues el objetivo, se va a realizar una recomendación clara, concisa, inteligente de esa política pública. Y finalmente se va a establecer pues un plan de acción de esa política pública, en el cual esto se le va a presentar pues de manera clara, detallada, todas las acciones que se llevan a cabo en la etapa de la implementación. Entonces tenemos ahí las 5 etapas para el diseño, ¿no? De una política pública viable. Todo empieza con análisis del problema, es decir, tenemos que entender el problema público. Tenemos que cuantificar ese problema, ¿no? Y tenemos que realizar análisis causal. ¿Qué es lo que está causando ese problema? Luego viene el análisis de soluciones, desde el cual pues establecemos objetivos, realizamos lluvia de ideas, analizamos acciones actuales, seleccionamos las mejores soluciones, las mejores ideas y establecemos obviamente una población objetivo. Asimismo realizamos análisis de factibilidad, en el cual hacemos análisis de factibilidad si realmente hay presupuesto o no, si ese proyecto va a requerir una evaluación socioeconómica o no, asimismo si estamos bajo un marco legal permitido, vamos a requerir de apoyo político, vamos a tener que tener en cuenta el aspecto ambiental, administrativo, etcétera, ¿no? El análisis de factibilidad. Y en la recomendación, pues, se va a escribir, ¿no? Documentos como, por ejemplo, un memorándum en el que se recomienda la política pública y se toma una decisión. Y finalmente, el plan de acción de esa política pública, en el que se escribe, pues, un plan de acción de esa política pública, en el que se hace una planeación legal para que no haya problemas posteriores, una planeación administrativa, una programación presupuestal, las reglas de operación, recomendaciones, monitoreo, y las estrategias de comunicación a la población para informarles, comunicarles, bueno, la importancia, la necesidad de ejecutar esa política pública o X proyecto. ¿Por qué y cuándo evaluar una política pública? Porque promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ¿sí? Mejora la calidad democrática, favorece la mejora continua, ayuda a tomar pues, las decisiones basadas en evidencias, se va a generar aprendizaje y conocimiento, se va a fomentar la participación en la acción pública. Por eso es necesaria la evaluación de una política pública. ¿Y en qué momento se va a realizar? En la fase de diseño se va a realizar la evaluación de una política pública. ¿Cómo así en la evaluación? Ex ante. ¿Cómo? Tomando decisiones, garantizando mayores niveles de efectividad en esa política pública. Y durante la implementación, o más conocido como la evaluación concomitante, en el que pues se va a realizar ajustes necesarios, ¿no? Para que se logren los objetivos establecidos con esa política pública. Porque todo proyecto de una política pública, pues, no es absoluto, siempre va a estar exento a modificaciones, a cambios, ¿no? Todo ello para qué? Para lograr los objetivos de esa política pública, para que responda realmente, pues, a los objetivos que se está planteando. Y no sesgarlo, obviamente, ¿no? Después de ser implementado, eso se hace una evaluación ex post para medir pues, los impactos, para conocer los efectos de la política pública en la población objetiva, ¿no? Si el resultado en la población es positivo o negativo con esa política pública. Bien, entonces, para finalizar, pues me permito, con el permiso de ustedes, esta oración, ¿no? Esta oración para el alma.
Señor Jesús, pues te damos las gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos pues que nos permita reunirnos nuevamente en la sesión de clases en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues de esta manera hemos terminado nuestra primera sesión de gestión pública y control gubernamental con nuestro tema de gestión pública y políticas públicas. Los esperamos el día jueves, en el cual desarrollaremos la política de modernización de la gestión pública. Que tengan buenas noches. Nos vemos ese día. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Luis Carrasco, por la sesión que ha impartido el día de hoy. Asimismo, agradecer a todos los participantes que se han podido dar el tiempo para asistir a nuestras sesiones académicas del curso Gestión. Bueno, invitarlos también a todos los participantes a que puedan seguir participando en las sesiones académicas el día jueves en el mismo horario. Queridos participantes, los esperamos.